se hizo frente a un grupo criminal bastante fuerte y sobre todo en su tierra. Pero, ¿qué nos dice esto? ¿Cuál es la lectura que podemos tener, sobre todo pensando en que si ocurrió ahí, ¿por qué no replicarlo? ¿Por qué la estrategia no podría venir a dejar este tipo de golpes, certeros o no, mediáticos o no? Al final se le da a algo que parecía que durante varios años no se quería hacer por parte del actual gobierno federal. Para hablar más sobre esta estrategia y qué podría o qué debería de cambiar en esta misma, alexemos a nuestro compañero Alexei Chévez, consultor en seguridad y de Fuerzas Armadas, que nos acompaña continuamente cuando hablamos de estos temas, porque desde su punto de vista podemos entender más al respecto. Muchas gracias, Alexei. Empezando con esto, lo que vimos que se llevó a cabo en el ahora llamado Culiacanazo 2.0, es una buena señal de que si se aplica, de que si se quiere y hay voluntad por parte del gobierno y las Fuerzas Armadas, se le pueden asestar golpes fuertes a grupos de crimen organizado que tienen varias zonas del país más que dominadas. Hola, muy buenos días. Por supuesto que es una excelente señal, pero también es una advertencia de los costos que tendría o tiene hacer este tipo de operativos y lo profundo y lo fuerte que son estas organizaciones criminales. Estamos hablando que Culiacán es una ciudad de 1 millón de habitantes y las escenas que vimos, el número de vehículos destrozados, el número de sicarios que pudieron desplazar estas personas para intentar rescatar a Ovidio, pues es verdaderamente impresionante. Entonces, definitivamente sí se puede, siempre se ha podido, pero también hay un costo muy alto por la fuerza que han ganado estas organizaciones criminales. ¿Es a eso a lo que se ha pegado el gobierno actualmente, el querer evitar situaciones como esta, además del mal recuerdo que ya tenían de la primera ocasión que intentaron esta captura, que la habían conseguido, pero tuvieron que desistir por todos los efectos? ¿A eso se atienen a tener momentos así? Porque también se vivió en Guadalajara no hace mucho, el año pasado, un operativo similar donde se estaba queriendo capturar unos cabecillas, resultó en bloqueos y quemas, y así podría replicarse en otros puntos. Al permitir que ganaran tanta fuerza, entonces, ¿hacia dónde debe ir la estrategia si quieren asestarle este tipo de golpes? Yo creo que definitivamente tenemos que seguir con este tipo de golpes, tenemos que volver a retomar el control de la legalidad en las poblaciones, en las carreteras, en las ciudades del país, y a estas alturas, pues sin importar el costo, porque definitivamente lo estábamos perdiendo. Y ahora con lo que se ha dicho de esta detención, porque para algunos consideran que el haber perpetrado este golpe a quien se detuvo, a Ovidio Guzmán, que en realidad no es algo tan fuerte y duro que resienta el cártel de Sinaloa, pero por algún lado se tiene que empezar, ¿no, Alexei? Definitivamente es una muy buena señal que los organismos de inteligencia y de seguridad del país lograran ubicar y detener a este sujeto de interés para la justicia norteamericana, porque todavía no hay un cargo o no sabemos de un cargo hacia él de parte de la justicia mexicana, pero de cualquier manera es una excelente señal. Esperemos que haya otras capturas como la que vimos, y definitivamente tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que estar muy atentos porque los ataques que vimos hacia los aviones comerciales son francamente inaceptables. Esto ya es una línea que ningún grupo delictivo debería cruzar, y los grupos delictivos que lo hacen, como Jalisco Nueva Generación, deberían de ser perseguidos hasta lograr la completa aniquilación del grupo criminal. Y no mucho antes de esto, cuando hablábamos mucho de Culiacán, todavía el tema de Chihuahua estaba muy presente para el resto del país, es decir, todo lo que fue un operativo que les funcionó hasta ese punto a la perfección. Hicieron distractores, ingresaron a un cerezo y de ahí pudieron conseguir que se fugaran hasta 30 reos, entre ellos el que era el objetivo principal. Pero posteriormente hemos visto que están capturando varios y que incluso el que estaba señalado como responsable de todo esto, el alias El Neto, pues fue abatido también en los operativos. Es otra buena señal eso, ver que no se les queda pues impunidad después de un movimiento tan fuerte como el que se vivió en Ciudad Juárez, Alexei. Yo creo que sí, pero definitivamente es como tapar el pozo después del niño ahogado. No es posible que se permitiera el tipo de autogobierno, la cantidad del doble de prisioneros en este tipo de cárceles,
no es posible que se les permitiera que tuvieran armamento, equipo de comunicación, drogas, y después ya nos dedicamos a capturarlos. Lo que se debió haber hecho desde un principio, pues es evitar todas estas cosas. Hay 11 cerezos en Chihuahua y se pudo haber distribuido perfectamente bien toda esta carga penitenciaria y no se hizo. Se permitieron actos de corrupción y definitivamente algo que es muy doloroso pues fue la ejecución de los 10 custodios que estaban ahí. Eso definitivamente no debió haber sucedido y nos da una señal también de la violencia que están dispuestos, gratuita, que están dispuestos a ejercer estos grupos criminales. Y eso también conlleva preguntarte el sistema penitenciario del país hacia dónde se debe de ajustar, porque si sucedió en Ciudad Juárez, ¿qué nos dice que no pueda replicarse en otros puntos con una estrategia similar y en cárceles que están igual, con sobrepoblación, con poca vigilancia, menos presupuesto? ¿Cuál debería de ser la forma de prevenir que esto suceda? Bueno, desafortunadamente la mayoría de las cárceles de prisiones de cerezos en el país están en esas mismas condiciones. Lo único que varía es la peligrosidad o no peligrosidad de los individuos que están adentro y la disposición de estos individuos de permanecer ahí. Hay que recordar que incluso en el Ceferezo número 1, el Chapo Guzmán tenía fiestas. O sea, todo el sistema penitenciario mexicano es factible de ser corrompido. Y vaya que si se percibe esto, porque el autogobierno, como tú lo llamas, está presente y desde ahí incluso se siguen llevando o cometiendo delitos, aunque no nos guste y no le guste a la autoridad admitirlo. Alexei, muchísimas gracias por estos minutos, por siempre acompañarnos y sobre todo ampliar desde tu perspectiva los temas que tienen que ver con la seguridad. Esperemos que alguno de estas cosas de verdad vayan en el camino que nos convengan a todos y que la seguridad sea lo primero que pueda retornar. Muchísimas gracias, excelente semana. Igualmente, saludos a tu auditorio.